los temas más importantes de nuestro país. Damos inicio con Así las Cosas, su podcast de confianza. Bienvenidos a Así las Cosas, un lugar donde dialogamos y construimos para Costa Rica. Hoy vamos a hablar temas muy específicos sobre materia de educación, a pocos días de entrar el curso lectivo. Ese será nuestro tema principal, pero además conoceremos a Pedro Rojas, diputado de la provincia de Heredia, y vamos a ver qué tan buen estudiante o no podía ser don Pedro. Además, queremos escucharlos a ustedes, sus opiniones y preguntas para nuestros y nuestras diputadas. Así que vamos de inmediato al tema principal en Así las Cosas. Presentamos en la agenda. Bueno, y como lo dijimos al inicio de Así las Cosas, vamos a hablar hoy del tema de educación, un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos. De inmediato le damos la bienvenida a doña Katia Rivera, diputada del Partido de Liberación Nacional, con quien vamos a desarrollar este tema. Doña Katia, muchas gracias. Gracias a ustedes por tener este espacio y poder ampliar las dudas que me vas a plantear el día de hoy. Doña Katia, empecemos con el tema de los centros educativos. Más de 900 van a estar entre cerrados y casi que cayéndose hoy en día. ¿Por qué? ¿Qué le decimos a los costarricenses de eso? Bueno, uno de los mayores vacíos que estamos viendo en esta administración, sin duda, es el tema educativo. No puede ser que nuestros niños y jóvenes estén sufriendo las deficiencias en los lugares donde pasan mayor tiempo fuera de sus casas, que es en escuelas y colegios. Claro que tiene que ver con el tema también de presupuesto. Los recortes que han venido en aumento año tras año, pues lamentablemente se reflejan en esta desatención. Y por segundo, nos venden una idea que es que ese programa, ¿cómo se llama? El de Adopte un Centro Educativo, ni siquiera cubre uno por cada uno de los 27 direcciones regionales y estamos hablando de 5,000 centros educativos. Entonces, es una falacia más que nace de la ministra de Educación y su fallido plan de ruta de la educación. Una ruta que nunca ha llegado, por lo menos, a concretarse. Uh-huh. Doña Katia, el tema del presupuesto. Costa Rica está en este momento planteando el más bajo de su historia, 4.9%. ¿Cómo afecta esto a la gente? ¿Cómo le hacemos entender a la gente en qué le afecta a ellos y al país? Cuando nosotros visualizamos cuál es el país que queremos para un futuro, hablando de desarrollo económico y social, pues lo primero que tenemos que apuntar es cuál es la educación que tenemos hoy. No podemos tener generaciones perdidas. Cuando llegó a Quintel y otras transnacionales, no fue porque existieran jornadas 4x3, perdónenme, era porque realmente existía talento humano, conocimiento más allá de simplemente las materias básicas dentro de los centros educativos. Entonces, qué tristeza cuando lo que nos dicen es que debido a la variabilidad ahorita de la pirámide poblacional no se requiere más inversión. Es que no podemos caer en la mentira. ¿Sabían ustedes que en 17 cantones de este país ni un centro educativo recibe su currículum completo? Y es más allá, y es que actualmente, si de cada 100 centros educativos, solo el 5% está recibiendo ese currículum completo. Entonces, ¿dónde se queda ese desarrollo integral? Cuando vemos que recortan también los programas de informática educativa, o sea, ¿qué es lo que queremos? Costarricenses alfabetizados, nada más. Doña Katia, muchas veces se dice, ustedes critican, ustedes señalan, pero no se hace nada. ¿Qué se ha hecho por parte de Liberación Nacional acá en el Congreso para buscar una mejora en la educación? Bueno, lo primero siempre va a ser la defensa de los presupuestos. Y eso cada uno de nosotros, y en mi caso lo hablo de la defensa por medio de mociones que van a la Comisión de Hacendarios, pero ya en lo que es en el tema también de propuestas, de proyectos de ley, ya se acaba de aprobar, fue el primer proyecto que se aprobó este año, el tema relacionado de juntas de educación. De verdad que me siento muy orgullosa porque fue un proceso pues bastante largo, pero en consenso,
con la Asociación Nacional de Tesoreros Contadores, con personas que tienen experiencia en el área, con el mismo departamento del Ministerio de Educación Pública, porque sabemos que uno de los principales pegas es precisamente los fondos que se quedan ahí sin poder ejecutar. Entonces, con esta ya ley de juntas de educación tenemos esa facilidad de el nombramiento, que no existan familiares, que se haga la diferencia cuando son centros educativos indígenas o cuando se hacen juntas de educación a nivel regional, la forma en que tienen que manejar los fondos, la facilidad también de remover a alguno de sus miembros, porque al día de hoy, increíble, pero lo que existían eran reglamentos, ninguna ley que facultara de una forma que facilite el proceso de las juntas de educación. Doña Katia, en 30 segundos para finalizar, un mensaje para los niños, jóvenes que van a ingresar ya en pocos días a las clases y a los padres de familia. Vean, sin educación no hay desarrollo, ni a nivel integral y personal, y mucho menos a nivel de sociedad. De ahí que yo deseo lo mejor para los estudiantes, pero también la paciencia que deben tener las y los docentes ante las carencias que sufren. No se queden callados, digan cuáles son precisamente esas carencias, porque no podemos seguir sufriendo que nuevas generaciones estén ante la ausencia de esos currículum completos, de esas valoraciones necesarias, porque el futuro de Costa Rica lo tenemos que construir hoy. Perfecto, muchísimas gracias a la diputada Katia Rivera para hablar sobre este tema de educación, y de inmediato vamos a ir a las preguntas que tienen ustedes, los ciudadanos, para nuestros y nuestras diputadas. Abrimos el espacio para que el ciudadano pregunte. Que si las lecciones de educación sexual pueden mejorar la toma de decisiones de los jóvenes, claro que sí. Un joven bien informado, bien orientado y bien capacitado podría evitar, por ejemplo, embarazos en adolescentes o enfermedades de transmisión sexual. ¿Para qué? Para que pueda disfrutar de una vida más plena y con mejores oportunidades para seguir adelante. Bueno, una improvisación más que va a traer más embarazos, más enfermedades sexuales y menos capacidad de los niños y jóvenes de este país de entender como seres sexuales que somos. Un programa, cercenar un programa sin tener otro programa que responda a estas necesidades de los niños de formación y capacitación en su sexualidad es retroceder. Bueno, en este segmento que acaba de pasar, nosotros queremos invitarlo a que usted participe siempre y constantemente a través de nuestras redes sociales, en las cercanías de la Asamblea. Vamos a estar también haciendo las grabaciones para que sea usted quien haga las consultas y nosotros poder ser un puente facilitador con los diputados y tengan las respuestas necesarias. Pero bueno, en Así las Cosas todavía seguimos con el programa y vamos ahora a ir con Brando Santos. Nuestro compañero tiene al diputado de Heredia, don Pedro Rojas, que va a hablarnos un poco de qué tan bien portado o mal portado era en su tiempo en la escuela y en el colegio. Adelante, Brando. A continuación, más allá de la curul. Muchas gracias, David. Estamos con el diputado Pedro Rojas de la provincia de Heredia, exactamente del cantón de Sarapiquí. Don Pedro, regresan las clases, pero me gustaría saber un poco más de cómo era usted cuando era estudiante. Si era buen estudiante, mal estudiante, si sacaba malas notas, conversar un poco sobre eso. Pero antes me gustaría saber cuál era su materia favorita. Sí, bueno, a mí me parece sumamente importante cuando hablamos de educación resaltar algo que es valiosísimo. Yo soy producto de ese pacto social fundacional de la Segunda República en donde se priorizó la educación. Yo soy efectivamente del cantón de Sarapiquí y soy de principios de los años 60. Y a principios de los años 60, Sarapiquí era menos que una aldea. Lo valioso
del Pacto Social Fundacional que priorizó la educación es que en ese pueblito remoto habían escuelas. Habían escuelas. Habían escuelas. Y no habían caminos, pero habían escuelas. Y entonces íbamos a la escuela descalzos, íbamos a la escuela en un trillito de tierra, de barro, obviamente en los inviernos. Y recuerdo que el maestro nos decía, lávense esos pies antes de entrar a las aulas, porque veníamos llenos de barro. De barro. Pero la educación era una educación de calidad. Y a partir de ese momento a uno se le abren las ilusiones, y la materia favorita que usted me dice era estudios sociales, porque le daba a uno esa oportunidad de conocer el mundo, de la geografía, y era una cosa maravillosa. Y bueno, uno era también esperando los recreos, el recreo grande para ir a jugar, para ir a treparse a los árboles que abundan y abundaban en ese tiempo. Entonces recuerdo a la escuela como una época maravillosa, pero más recuerdo lo que fue esa educación importantísima, y más tristeza me da viendo lo que es la educación en estos momentos. Don Pedro, hablando un poco de los recreos, que usted me dice que era lo que a veces más esperaba, ¿cuál era la travesura que había hecho y que recuerda, alguna anécdota que recuerda de la escuela? Un montón de anécdotas. Recuerdo que nosotros salía el recreo y no había, en esos tiempos, no había, o empezaban apenas los comedores escolares, y una vez cogíamos nosotros para los árboles de guayabas y nos subíamos a las guayabas a tirarnos guayabazos, y una vez se lo pegamos al maestro y nos dejó sin recreo el próximo, próximo recreo, y eso fue divertidísimo. Pero además, antes también el maestro castigaba. Y claro, y cuando lo castigaba uno, en la casa usted no decía nada porque lo volvían a castigar. Castigo doble. Castigo doble. Y para ir ya terminando un poco, ¿cuál era el promedio de notas suyo? ¿Era de notas altas o...? Siempre fui de notas altas, de 80s y 90s y muchas de 100, todo el tiempo, en la escuela y en el colegio, por supuesto. Ya la universidad fue un poco diferente, pero siempre fueron buenas notas. ¿Y en matemáticas cómo era? Porque matemáticas es una de las materias que más cuesta cuando uno está en la escuela o en el colegio. Matemáticas es una cuestión cultural, porque siempre le meten miedo a uno que las matemáticas es una cosa terrible, y lo que a uno necesita es que le explique, que tenga un buen profesor que le explique la matemática y entenderla, porque no es un asunto de teoría, es un asunto de entendimiento. Y entonces, en el momento que usted entiende las matemáticas, le abre un abanico de posibilidades, y más bien hasta le gusta la matemática. Le gusta la matemática. Así, algunas preguntas muy rápidas. ¿Se quedó alguna vez en algún curso? No, nunca. ¿Cuál fue su materia que menos le gustaba? Mira, la materia que menos me gustaba fue en la universidad, producción. Una materia complicada que tuve que ponerme serio para pasarla. Sí. Ok, y por último, ¿algún profesor que recuerde? Recuerdo muchos. Recuerdo el profesor de primaria, don Guillermo Solera Hernández. Ingresé a la escuela en el año 69 y ese fue mi primer maestro y lo recuerdo perfectamente. Y recuerdo un profesor de la Universidad Nacional, Marino Marosi Rojas, excelente profesor. Y recuerdo muchos, pero esos se me han quedado grabados. Bueno, Pedro, muchas gracias por acompañarnos en este pequeño espacio. Continuamos más con Así las Cosas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Así las Cosas. Los esperamos la próxima semana y por supuesto los invitamos a que sigan nuestras redes sociales que aparecen acá en pantalla como Fracción Liberación Nacional. Los esperamos y los invitamos a que comparta y participe con nosotros. Nos vemos la próxima semana con un episodio más de Así las Cosas, su podcast de confianza.